¿Sabías que una mujer egipcia, hija de un sacerdote pagano, tuvo un papel crucial en la historia de Israel? Y si te dijera que, aunque su historia ha quedado opacada por otros grandes nombres bíblicos, ella desempeñó un papel esencial en la fundación de las tribus de Israel? Esta es la historia de Asenat, esposa de José de Egipto, y el impacto que tuvo en algo mucho más grande de lo que cualquiera podría imaginar. Pero lo más sorprendente está en el hecho de que este matrimonio entre José y Asenat no fue solo una unión de dos mundos, fue una clave secreta que abrió puertas para un futuro que cambiaría la historia de Israel para siempre. ¿Estás listo para descubrir los misterios detrás de esta mujer egipcia y entender por qué su importancia ha sido tan subestimada hasta hoy? Hoy vamos a revelar quién fue Asenat, el misterio detrás de su figura en las Escrituras y el profundo impacto que su historia tuvo en el futuro del pueblo de Dios. Prepárate para entender cómo una mujer egipcia se convirtió en matriarca de Israel, desafiando todo lo que pensábamos sobre los orígenes de este pueblo. Quédate conmigo hasta el final y descubre cómo una mujer cuya historia fue dejada en las sombras puede ser, en realidad, una de las figuras más influyentes de toda la narrativa bíblica. Antes de entender la verdadera importancia de Asenat, necesitamos comprender el contexto en el que se inserta. Imagina a un joven hebreo vendido como esclavo por sus propios hermanos, llevado a un país extranjero donde todo le era desconocido. Este es el comienzo de la historia de José, un hombre que pasó de esclavo a gobernador de Egipto. Pero, ¿cómo llegó hasta allí? José, hijo de Jacob, fue traicionado por sus hermanos, quienes lo vendieron como esclavo a mercaderes ismaelitas. Llegó a Egipto, donde fue comprado por Potifar, un oficial del faraón. Pero José no se dejó abatir. Su habilidad y sabiduría empezaron a destacarse rápidamente, y pronto se convirtió en un hombre de gran confianza. Incluso en tiempos de dificultad, la mano de Dios parecía estar sobre él, guiándolo a altos puestos, hasta que después de interpretar los sueños del faraón, fue nombrado gobernador de Egipto. Pero el verdadero giro en su vida ocurrió cuando el faraón tuvo un sueño misterioso sobre 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. José interpretó este sueño como una predicción de 7 años de abundancia seguidos por 7 años de hambre. Impresionado por la sabiduría de José, el faraón lo puso a cargo de la administración de Egipto durante este período crítico. Fue precisamente en este momento de poder cuando José recibió un regalo significativo del faraón, su esposa Asenat. La hija de Potífera, sacerdote de la ciudad de Heliópolis, fue dada a José en matrimonio, no solo como esposa, sino como una clave para fortalecer su alianza política y social en Egipto. Este matrimonio, además de unir a José con la alta clase sacerdotal egipcia, también trajo consigo un enorme significado simbólico. José, un hebreo, se unía a una mujer egipcia en una tierra extranjera, en un gesto de transición entre dos culturas, dos creencias y dos naciones. Heliópolis, la ciudad de donde venía Asenat, era el centro de adoración al dios Ra, uno de los dioses más poderosos del antiguo Egipto. Mientras que el mundo de José estaba profundamente arraigado en la fe en el único Dios de Israel, Asenat creció en un entorno de adoración a los dioses egipcios, específicamente a Ra. Este contraste entre los dos mundos era inusual, pero también una parte fundamental del plan divino que no se limitaba a un solo pueblo o religión, sino que se expandía para cumplir promesas a todas las naciones. Pero, ¿cómo sería la relación entre un hebreo fiel a Dios y una egipcia inmersa en el politeísmo? Esta es la clave para entender no solo la historia de José y Asenat, sino también el impacto que su unión tendría en las generaciones futuras. Ahora que entendemos el contexto histórico y cultural, volvamos nuestra atención a Asenat. La esposa de José es una figura que,
a pesar de su papel fundamental, a menudo es dejada de lado en las Escrituras. Pero, ¿quién fue ella realmente? ¿Qué sabemos sobre esta mujer misteriosa que se convirtió en parte crucial de la historia de Israel? El nombre de Asenat, con sus raíces egipcias, está profundamente ligado a la religión de Egipto. Su nombre puede asociarse con la diosa egipcia Neit, una diosa guerrera y protectora, lo que nos lleva a entender un poco más sobre su formación cultural y religiosa. Creciendo en un ambiente dedicado al culto de múltiples dioses, fue criada en el seno de una tradición politeísta que dominaba el Egipto antiguo. Pero lo que nos sorprende es cómo esta mujer, hija de un sacerdote egipcio, fue capaz de formar parte del plan divino que conduciría al pueblo de Israel. Asenat era hija de Potífera, un sacerdote de Ra de la ciudad de Heliópolis, uno de los mayores centros religiosos de Egipto. Heliópolis, la ciudad del sol, era uno de los puntos más importantes del culto al dios Ra, y Potífera, como sacerdote de Ra, tenía una posición de gran honor y prestigio. Como hija de Potífera, Asenat probablemente creció en un ambiente de lujo y privilegio, inmersa en una cultura religiosa profundamente enraizada en el politeísmo. Sin embargo, a pesar de su elevado estatus y su fuerte conexión con los dioses egipcios, la historia de Asenat tomaría un rumbo inesperado, con su unión a José, un hombre que, a diferencia de todos a su alrededor, adoraba al único Dios de Israel. La Biblia nos da poca información sobre Asenat antes de su matrimonio con José, pero lo que sabemos es suficiente para entender lo importante que fue, tanto en el contexto histórico como en el plan divino. Asenat no fue solo una esposa para José, sino una mujer que desempeñó un papel crucial en la continuidad de la línea de Israel, generando dos hijos que serían fundamentales para el futuro de las tribus de Israel. Aunque el nombre de Asenat rara vez aparece en las Escrituras, su importancia no puede ser subestimada. Fue el puente entre dos culturas, dos religiones y de manera profunda entre dos grandes promesas de Dios, una para Egipto y otra para Israel. El matrimonio de José y Asenat no fue solo una unión de dos individuos, fue una alianza de enorme significancia, tanto política como espiritualmente. Cuando el faraón ofreció a Asenat a José como esposa, estaba creando un lazo entre dos culturas y dos potencias diferentes. Egipto, con su poderosa clase sacerdotal, e Israel, representado por José, el hijo de Jacob. Esta alianza, aunque política, no fue solo una cuestión de estrategia para el faraón. Tenía un peso simbólico profundo. El faraón, al dar su hija a José, no solo consolidaba la posición de José como gobernador de Egipto, sino que también unía la línea de Israel con la aristocracia egipcia. Pero al mismo tiempo, lo que nadie sabía es que este matrimonio iba a generar consecuencias espirituales y culturales mucho más allá de una simple alianza política. La pregunta que surge entonces es: ¿cómo se unieron dos mundos tan diferentes de una manera tan significativa? José, un hebreo que mantenía su fe en el único Dios de Israel, y Asenat, una egipcia criada en el politeísmo, estaban a primera vista en lados opuestos. Pero fue justamente esta unión la que comenzó a cumplir el plan divino de unir y reconciliar diferentes naciones y culturas bajo el propósito de Dios. Este matrimonio refleja una increíble capacidad de adaptación y resiliencia. José no abandonó su fe en Dios al integrarse al mundo egipcio, sino que abrazó aspectos de la cultura egipcia necesarios para liderar eficazmente. ¿Será que él consiguió influir en Asenat para que siguiera los enseñamientos del Dios de Israel? ¿Será que con el tiempo Asenat tuvo su propia experiencia de fe y transformación espiritual? La Biblia no nos da todas las respuestas, pero podemos imaginar que esta unión fue un viaje de aprendizaje y crecimiento mutuo. Este matrimonio también nos lleva a una reflexión importante.
¿Cómo pueden superarse las diferencias culturales, religiosas e incluso las barreras de origen cuando Dios tiene un plan mayor para dos personas? José y Asenat son la prueba de que, cuando estamos dispuestos a escuchar y confiar en Dios, incluso los mayores desafíos culturales pueden transformarse en bendiciones. Esta unión fue, sin duda, el primer paso para la construcción de una línea que incluso en tierra extranjera seguiría cumpliendo las promesas divinas para el pueblo de Israel. El matrimonio de José y Asenat resultó en el nacimiento de dos hijos que, a lo largo de la historia de Israel, desempeñarían papeles de gran importancia. Sus nombres no son meramente elecciones aleatorias, llevan consigo una profundidad simbólica y espiritual que resonaría por generaciones. El primer hijo, Manasés, recibió un nombre que reflejaba la transformación personal de José. Manasés significa aquel que hace olvidar. Este nombre es un homenaje a la capacidad de José para superar el sufrimiento de su juventud, la traición de sus hermanos, el dolor del exilio y las experiencias difíciles en Egipto. Al nombrar a su hijo de esta manera, José estaba afirmando que Dios le ayudó a olvidar las dificultades del pasado y a mirar al futuro con esperanza y gratitud. El nombre de Manasés es un recordatorio de que cuando confiamos en Dios, podemos dejar atrás las heridas del pasado y avanzar hacia nuevos comienzos. El segundo hijo, Efraín, cuyo nombre significa próspero o fructífero, refleja la gratitud de José por todo lo que Dios había hecho en su vida. José, que había pasado por tantas adversidades, vio cómo el Señor lo bendecía con prosperidad y una posición de gran influencia en Egipto. Al nombrar a su hijo Efraín, José estaba reconociendo la fidelidad de Dios en su vida, una bendición de abundancia que él había derramado sobre José en medio de la adversidad. Los hijos de José no solo eran herederos de su linaje, sino símbolos de la fidelidad de Dios. La importancia de Manasés y Efraín va más allá de su nacimiento. Cuando Jacob, el abuelo de José, bendice a sus nietos, hace algo notable. Pone su mano derecha sobre Efraín, el más joven, en lugar de sobre Manasés, el primogénito. Esto significaba que Efraín recibiría la mayor bendición, una inversión del orden tradicional. Este acto profético no fue solo un gesto cariñoso de abuelo, sino una demostración de que Dios tenía un plan mayor, que a menudo no sigue las convenciones humanas. La tribu de Efraín, como resultado de esta bendición, se convertiría en una de las más poderosas e influyentes de Israel. Fue de Efraín de donde surgieron figuras importantes, como Josué, que lideró al pueblo de Israel en la conquista de la tierra prometida, y el profeta Samuel, que desempeñó un papel crucial en la transición de Israel de una confederación de tribus a una monarquía. Manasés y Efraín, por lo tanto, no solo fueron hijos de José y Asenat, sino pilares para la continuidad del plan de Dios para Israel. Representaban la bendición divina, la prosperidad y la fidelidad que Dios prometió a Abraham, Isaac y Jacob. Incluso en una tierra extranjera, lejos de casa, la línea de Israel seguía floreciendo, cumpliendo las promesas hechas por Dios. Aunque la Biblia menciona a Asenat solo de forma breve, la tradición rabínica y otros textos antiguos ofrecen una variedad de interpretaciones sobre su vida y su papel en la historia de Israel. Estas interpretaciones, a menudo fascinantes, nos ayudan a entender mejor el profundo significado de su historia, mostrando que Asenat no fue solo una mujer egipcia que se casó con José, sino alguien que, a su manera, participó activamente en el plan divino. Una de las teorías más intrigantes sobre Asenat es la que sugiere que ella sería, en realidad, hija de Dina, la única hija de Jacob. Esta teoría parte de un hecho curioso. Dina, después de ser violada por Siquem, fue considerada una figura aislada en la historia bíblica, con su destino oscuro y sin muchos detalles sobre lo que ocurrió con ella tras ese trágico evento.
La tradición sugiere que Dina habría sido llevada a Egipto y adoptada por la familia de Potífera, el sacerdote de Ra, convirtiéndose así en la mujer que se casaría con José. Si esta teoría fuera cierta, cambiaría aún más la visión que tenemos sobre la historia de Asenat. Esto sugeriría que ella no era solo una mujer egipcia, sino alguien con una conexión directa con la línea de Jacob, añadiendo una dimensión aún más profunda a la unión entre José y Asenat. Sería como si, a través del matrimonio con José, el destino de Dina de alguna manera se estuviera cumpliendo, trayendo una especie de reconciliación para la tragedia de su juventud. Además, otra tradición fascinante sugiere que Asenat se convirtió al monoteísmo de Israel después de su matrimonio con José. Esta teoría es particularmente relevante, ya que sugiere que, aunque Asenat creció en una cultura politeísta, fue tocada por la fe en un Dios único, el Dios de Israel. La idea de que ella abandonó a los dioses egipcios y abrazó la fe de su marido representa una transformación profunda y tal vez incluso un cambio de valores y creencias. Esta conversión de Asenat refleja un tema común en otras historias bíblicas, donde extranjeros o personas de culturas diferentes se convierten en parte del pueblo de Dios, uniéndose al monoteísmo israelita. Este proceso de transformación espiritual es sugerido en algunos textos apócrifos, como el libro José y Asenat. Este texto, aunque no forma parte del canon bíblico, ofrece una versión novelada de la relación entre José y Asenat, incluyendo la idea de que Asenat comenzó a adorar al Dios de Israel tras su matrimonio. Aunque el libro apócrifo no tiene autoridad canónica, refleja cómo la tradición judía interpretaba la relación entre José y Asenat, dándole una profundidad espiritual que va más allá de la historia contada en las Escrituras. Estas interpretaciones y tradiciones ayudan a llenar los vacíos dejados por la Biblia y nos invitan a reflexionar sobre cómo Dios puede usar incluso a aquellos que vienen de culturas y religiones diferentes para cumplir sus propósitos. La historia de Asenat, por lo tanto, es mucho más que solo la historia de una mujer egipcia que se casó con José. Es la historia de transformación, redención y reconciliación, de cómo Dios puede trabajar a través de las circunstancias más improbables para realizar su plan divino. Ahora que hemos desvelado la historia de Asenat, podemos reflexionar sobre su impacto duradero en la historia de Israel y en la fe cristiana. Asenat, una mujer egipcia que fue dada como esposa a José, se convirtió en una figura clave en la continuidad del plan divino. Ella no era solo la esposa del gobernador de Egipto, sino la madre de 2 hijos que llegarían a fundar tribus cruciales para el futuro de Israel. La historia de Asenat es un ejemplo poderoso de cómo Dios puede usar circunstancias y personas improbables para cumplir sus propósitos. En un momento de la historia donde la separación entre culturas y religiones parecía inmensa, Dios unió a 2 naciones a través de un matrimonio, mostrando que Él no está limitado por las divisiones humanas. La unión de José y Asenat no fue solo política, sino una preparación divina para algo mucho mayor, la preservación y el crecimiento de Israel. Además, la transformación de Asenat, ya sea por la teoría de su conversión al monoteísmo de Israel o por su posible origen como hija de Dina, revela cómo Dios puede tocar corazones y cambiar destinos. Su historia es un testimonio de que, incluso en un contexto de dolor, separación y diferencias culturales, Dios puede traer sanación y reconciliación. Así como José perdonó a sus hermanos y se mantuvo fiel a Dios, Asenat también fue parte de un proceso de transformación que trascendió barreras religiosas y culturales. La vida de Asenat nos enseña que, cuando confiamos en Dios
Incluso las mayores adversidades pueden ser usadas para el bien de muchos. Ella es un recordatorio de que Dios trabaja en nuestros corazones y en nuestras vidas de maneras misteriosas y a menudo inesperadas. Asenat, una mujer que podría haber sido olvidada por la historia, se convierte en un pilar de la fe y de la continuidad de la línea de Israel. Su historia, aunque poco contada, es fundamental para entender el cumplimiento de las promesas de Dios. Así como José y Asenat enfrentaron desafíos enormes, pero confiaron en Dios para cumplir sus planes, nosotros también podemos aprender a confiar en Dios en nuestros propios caminos. A menudo, las dificultades nos llevan a un propósito mayor del que imaginamos, y como Asenat, podemos ser usados por Dios para realizar algo grandioso, incluso si los demás no ven nuestra importancia de inmediato. Si aprendiste algo nuevo sobre la historia de Asenat y su impacto, deja tu comentario abajo. No olvides compartir este video con tus amigos y suscribirte al canal para más historias de fe e historia bíblica. Recuerda, cada historia, incluso las más discretas, tiene el poder de transformar vidas. Gracias por ver este video. Te pido que te suscribas a nuestro canal y le des like a este video. Activa también la campanita de notificaciones para ser avisado sobre nuestras publicaciones. Hasta el próximo video.